Otro video también que se ha distribuido mucho es el de un hombre que está en medio, prácticamente desde el Zócalo con una bandera de México, ajá, entre los policías y los manifestantes, sí, y los policías se le abalanzan. Sí, los ganaderos literalmente en marabunta. El cuate más está parado con la bandera nacional. Lo tumban y lo golpean y le dan una madriza espectacular. Para mí ese video es exactamente lo que hace este gobierno. Destruyendo el país, golpeando a la gente que lo único que tiene es tratando de vivir, sostener a su país, y llegan con una fuerza desmedida a golpearlo. Ese es probablemente el ejemplo icónico del abuso de la fuerza de la manifestación. A ver, lo vemos el video, ahí está, esa persona ahí en medio con la bandera de México, y vienen del lado izquierdo de la pantalla, digamos, pues todos los policías corriendo y se lo llevan de encuentro, ¿no? No, hombre, van sobre él. Van sobre él, ahí está la imagen. Sí, Rubén, te escucho. Yo insisto, estuvo bueno el montaje, Israel. O sea, desde días antes se pertrecharon ahí en el Zócalo, pusieron de estos bloques de concreto. Ah, caray, ¿cuándo los habíamos visto? Rodean el palacio, pero además mandan a la gente por un costado de catedral. Ajá. O sea, por 5 de mayo. Un embudo. Entonces, toda la gente que venía atrás, incluyéndote, tú no pudieron entrar. No, miles nos quedamos afuera. Generan estos conatos de bronca y mucha gente pues se asusta y sale. Y luego salen ustedes como colofón, diciendo, miren, no vino nadie. Miren ustedes la violencia que hubo. Oye, le salió muy bien el montaje a estos narradores y novelistas del régimen lo que pasó ese día, ¿no? ¿Cómo vamos a saber la verdad? Porque la oposición señala a Morena y Morena señala a la oposición. Cuando lo que pasó ahí, pues debería de preocuparnos a todos. La verdad es que a mí sí me entristece lo que pasó el sábado. O sea, es una pena por donde quiera que lo veas. No hay forma. ¿Para qué se colocaron las vallas? Precisamente para que no hubiera contacto, o sea, ya sabían que iba a pasar entre eso. Los policías. ¿Tenían información ustedes de qué iba a pasar? Fíjate, el presidente Andrés Manuel, siempre hay que traerlo a relieve para que no se nos olvide sus frases porque eran muy buenas, ¿no? Y él tenía una frase que creo que hay que recordar y era que la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía. El 2 de octubre, hace un mes, pues representan a la derecha. Hace mes y medio. Para no hablar así. Bonito ejemplo de polarización. El 2 de octubre, ¿qué dijeron? ¿Por qué no reaccionó la policía? ¿Por qué no detuvieron a los que Medios de estaban? comunicación criticando al secretario de Seguridad de la Ciudad de México, que por qué no había actuado la policía, por qué no se había contenido la violencia. ¿Por qué no tuvieron el que robó las joyeras? El gobierno las joyerías. dijo, vamos a poner vallas para que no haya contacto entre los policías. Cuando iban los manifestantes ahora, en la marcha del sábado, en Reforma, y luego agarraron Avenida Juárez, y luego ya 5 de mayo, policías iban acompañándolos. Iban al lado de ellos policías, sí, acompañándolos. Policías. Hubo sí cordones de policías. Ahora, pero ¿cuándo se genera la violencia, Azucena? Cuando los manifestantes, estos reventadores que ni siquiera son manifestantes, yo creo, ¿quién ¿no? privó a los manifestantes de su libertad de expresión? La misma derecha violenta que incitó a esa marcha. Ellos mismos impidieron, por eso la familia de Carlos Manso se tuvo que ir. Ellos mismos se fueron derivado de esa violencia. Pero esos mismos de la derecha violenta, porque esa es otra característica de la derecha en México, nada más hay que recordar el 68, pero hay que ¿quién hizo recordar llamados a la violencia? Hay que recordar la invasión a la UNAM, hay que recordarle a los jóvenes cómo actuaba esa derecha que organizó esta marcha. Se metían a la UNAM a detener en la huelga el Vicente Fox, que también incitó a esta marcha. Vicente Fox ordenó a la Policía Federal que entrara a detener a 1,000 huelguistas de la UNAM y a 500 de ellos aprendieron bien el método de Israel, porque ustedes son peores. Mentira. Es un gobierno fascista. Y este discurso que haces tú es un ejemplo de manual de la polarización que lucra del conflicto de enfrentar mexicanos. Porque no solo mientes descaradamente al ponernos en un lugar que no nos corresponde, sino lo que estás haciendo es alimentar el monstruo de la polarización. Ten un poquito de respeto con tus palabras. Ten un poquito de respeto con tus palabras. Claro que voy atrás, claro que sí. Y voy a ir al solo cada que sea. Pero mira, tu discurso falaz, de dividir el mundo en blanco y negro, izquierdas y derechas. ¿Legitima la marcha el que hayan estado ahí? No, tienen su derecho, pero los jóvenes deben de saber quién está detrás. A ver, vamos tu discurso falaz es lo que hace poner las cartas sobre la mesa. El gobierno de la señora Sheinbaum tiene una grave crisis. Por supuesto. Para empezar, no tiene dinero para actuar el año que entra, por eso va a subir impuestos. Y entonces todo lo necesario para distraer la atención. Segunda crisis, y no podemos minimizar lo que pasa, es la inseguridad. Nadie cree las cifras alegres que están poniendo sobre la mesa. Nadie. Vean los acontecimientos de Parral esta semana. Vean los acontecimientos que sucedieron en Michoacán. Vean los acontecimientos de Sinaloa. Nadie lo cree. Entonces tiene un grave problema. Un grave problema. Por otro lado, surge un movimiento con un personaje, Carlos Manso, que le es incómodo. Totalmente incómodo al poder. Y para eso, pues la receta de la ultraderecha, porque eso es lo que están haciendo, sí. Es échale la culpa a los extranjeros, échale la culpa a los enemigos, ciérrate a todo, hazte la víctima. Y qué mejor cuando tienen grandes narradores, que ya dije los nombres, ya agrego a 2, el señor Merino y el señor Brito, porque tú vas a todos lados y están presionando y son presionando. Los que persiguen a los medios para asfixiar la libertad de expresión, es el aparato y es una orquesta, de presión. Una orquesta que funciona y donde hay personajes impresentables como el señor Noroña.
que empiezan a tirarle a periodistas, que empiezan a tirarle a personajes. Háganse responsable, traen un desorden en este país.